Hola, muy buenas noches. Mi nombre es José Manuel Gámez Sesma. El tema que se va a tratar nuestra exposición es aplicaciones de la química analítica en la mineralogía. Nuestro profesor es Jorge Arturo Montes Gutiérrez. La materia es análisis químico general y mi equipo está conformado por García Enríquez Geraldín, Matas Mesa Alejandra, Miranda Salceda Manuel Antonio y José Manuel Gámez Sesma, o sea, yo. A continuación les presentaré el índice. La introducción queda en la plantilla 4, objetivos plantilla 5, marco teórico plantilla 6, metodología plantilla 7, capítulo 1, mineralogía física de la plantilla 8 a la plantilla 24, capítulo 2, mineralogía química de la plantilla 25 a la plantilla 31, capítulo 3, estructura de la materia mineral de la plantilla 32 a la plantilla 42, conclusiones, plantilla 43 y bibliografía, plantilla 44. Introducción. La química analítica se encarga de identificar y cuantificar los componentes de una muestra. Es clave en ciencia e industria, ya que permite conocer con exactitud la composición de los materiales. En mineralogía se aplica para analizar la estructura, composición y propiedades de los minerales, facilitando su clasificación y uso de distintos sectores como la minería y la metalurgia. Objetivos. Comprender los fundamentos de la química analítica aplicados al campo de mineralogía. Adquirir la capacidad de identificar minerales mediante el empleo de análisis cualitativo y cuantitativos. Integrar los conocimientos de la química analítica en el desarrollo de actividades propias de la práctica profesional en mineralogía. Aplicar metodologías analíticas contemporáneas sin descuidar el valor de los enfoques clásicos. Método teórico. Química analítica. Es la rama que estudia la composición química de materiales. Mineralogía. Es la ciencia que estudia los minerales, su estructura y propiedades. Reacción entre ambas. Análisis cualitativo y cuantitativo para identificar y caracterizar minerales. Metodología. 1. Mineralogía física. 2. Mineralogía química. 3. Estructura de la materia mineral. Hola, yo les voy a hablar del capítulo 1, que es la mineralogía física. En este capítulo vamos a abordar lo que son las características observables de los minerales, más que nada en cómo se comportan o cómo reaccionan en el entorno, ¿no? Un mineral es un sólido inorgánico de origen natural y estos presentan una composición química no fija. Esto es lo que viene siendo una definición de mineral. Aquí en la nomenclatura mineral es básicamente el nombrar los minerales, ¿no? El ponerles un nombre, tanto sea para diferenciar unos de otros. Y esto es muy fundamental porque al momento de ponerles nombre a los minerales, muchas veces estos nombres aluden a ciertas propiedades o características del mineral, así como también puede variar la nomenclatura dependiendo de eso, pues. Aparte de que es un muy buen modo para diferenciar unos y otros, ¿no? Y también depende de, por ejemplo, cómo se basan en su composición, pues también se va a basar dependiendo de la zona, del terreno, y se va a hacer más amplia la capacidad de poder nombrar a nuevos minerales.
Aquí como podemos ver, hay clases principales de minerales. Estas son metálicos, semimetálicos y no metálicos. Por ejemplo, los metálicos, las características que estos tienen es que son muy buenos conductores y son maleables también. Los semimetálicos tienden a tener la característica de que son quebradizos. Y unos ejemplos muy breves, la verdad, de cada una de estas clases es que los metálicos es cobre, plata, oro, etcétera, como aquí se pueden ver a un ladito en la imagen, que son los metálicos y los no metálicos. Los no metálicos vienen siendo grafito, diamante, azufre, entre otros. En cambio, la clasificación mineral, esta se basa más en la composición química y en la estructura interna del mineral. Obviamente todo esto se define dependiendo de sus propiedades físicas. Eh, de acuerdo con la composición química de los minerales, estos se dividen en clases, que son los que están aquí señalados. Estos para clasificarlos se deben tomar en cuenta dependiendo según el anión o el grupo aniónico que sea dominante, que los más destacados son sulfuros, óxidos e hidróxidos, aluros, boratos, etcétera, ¿no? Los silicatos, estos están más constituidos de las rocas de la tierra, o sea que están más basados en, dominan más lo de que son como naturales, pues o sea, de la tierra. Y una característica de los silicatos es que estos se subdividen, que pueden ser ciclosilicatos. Esto se debe a cómo están acomodadas sus moléculas. Las propiedades físicas de las sustancias minerales, estas son las características que pueden ser observadas y medidas también, de hecho, esto todo sin cambiar su composición química. Por ejemplo, aquí yo menciono, solo puse unas pocas de las propiedades físicas de los minerales porque realmente son bastantes. Entonces generalicé más bien las propiedades que existen, las generalicé para poderlas explicar de una forma más detallada y que sea más entendible. Que, por ejemplo, son color, brillo, dureza, fractura, exfoliación, densidad, tenacidad, raya y propiedades ópticas. Obviamente, cada una de ellas se las voy a explicar aquí adelante. Aquí en la propiedad de color, la primera que les voy a describir, les quise poner un pequeño diagrama especificando cómo es que se creaba esta propiedad del mineral, para que fuera un poquito más entendible. En sí, el color de los minerales es el cómo la luz interactúa en el mineral. Todo esto absorbiendo ciertas longitudes de onda, así como también todo eso hace que determinen su color aparente. Por ejemplo, aquí en el diagrama se puede ver que hay factores que influyen en el color, que pueden ser, por ejemplo, los estados electrónicos inestables, las impurezas de la muestra o hasta muchas veces también comparación con una muestra que de testigo necesaria, pues. Aquí en la imagen se pueden ver la variedad de colores que existen en los minerales. La verdad son bastantes y en lo personal yo pienso que son colores muy únicos. Pero realmente estos colores de los minerales
Es más que nada como que las tonalidades que nosotros percibimos al observarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí la verdad, el brillo, esta es la otra propiedad que les voy a describir. El brillo podría relacionarse o hasta confundirse a lo mejor con color, con la propiedad de color. Pero la verdad es que es muy diferente. El brillo de un mineral viene siendo la capacidad que éste tiene para ser reflejado en una superficie, ¿no? Y, y por otro lado tenemos que es la dureza, que es la dureza de un mineral, ¿no? Esta, la verdad, es una de las propiedades más importantes de un mineral porque cada mineral tiene su dureza que es única. Y la dureza, la verdad, es que se mide con la escala de Mohs. Esta escala es del 1 al 10, siendo el 1 el más débil, podría decirse así, y el 10 el de mayor dureza. El 10 es el diamante y el más débil, el 1, es el yeso. Pero más que nada, esta escala es realmente es para ver qué mineral puede ser rayado por otro mineral. Por ejemplo, un ejemplo así muy rapidito sería de que un mineral 6 sí puede rayar un mineral de dureza 4, pero esto no puede suceder al revés. O sea, uno menor no puede rayar a uno mayor. Aquí, en cambio, fractura y exfoliación, estas propiedades, la verdad, van muy de la mano al momento de describirlas. Porque pues las dos vienen siendo rupturas de los minerales. La diferencia es que la fractura, en esta, la forma en la que se rompe el mineral es de forma irregular. ¿Esto qué significa? Que al momento de romperse mm, forman figuras, se podría decir, concoideales, irregulares, fibrosas, terrosas, etcétera. En cambio, la exfoliación es la ruptura del mineral, pero produciendo superficies lisas, ¿no? Caras lisas. Esto, la verdad es que las la cara donde se rompe el mineral va a quedar lisa o va a quedar cúbica, va a quedar así, ¿no? Esto se va a deber a la formación cristalina del mineral. Eh, Aquí la densidad es la relación entre masa y volumen de un mineral. Esta se mide en gramos por centímetro cúbico. Esta propiedad es muy, muy, muy importante en los minerales porque cada uno tiene una densidad única para ser identificado y todo eso. Por otro lado, aquí tenemos la tenacidad. La tenacidad es la resistencia que presenta el mineral al querer ser roto, doblado o deformado. Y de hecho, al momento de aplicarles fuerza de querer aplicarles fuerza a los minerales en el modo de tenacidad, es que puedan reaccionar de forma que sean frágiles, maleables, dúctiles, mm, flexibles, etcétera. Aquí en la propiedad de la ralladura de un mineral es más que nada el polvo fino que queda al momento de hacer la raya, vaya, en una superficie con el mineral. Esto, la verdad es que sí puede que el polvo fino que queda en la superficie sea de un color diferente al mineral que es el que está rayando, ¿no? Otra propiedad que está aquí es la propiedad óptica. Esta, la verdad, es muy demasiado amplia, amplia en información, así como en las, digamos, todo lo que, las
todas las propiedades que interactúan en el ámbito de las ópticas. Es muy amplio. Yo aquí generalicé porque realmente muchos son muy poco comunes o en muy pocos minerales existe o en, no sé, en una sola parte del mundo. Estas, esta propiedad óptica es más que nada el cómo interactúa la luz en el mineral mediante su transparencia, su índice de refracción, am, ya que, entre otros, ¿no? Ya que son útiles porque así como se refleja la luz en el mineral, al ver cómo interactúa, nos da una base de ver la estructura interna del, del mineral. Otras propiedades que hay son las propiedades químicas y composición de los minerales. El conocimiento químico de los minerales es fundamental para su identificación y realizar el análisis químico. Como aquí abajito está, una de las características para poder hacer estos análisis químicos es la solubilidad. Esto es, por ejemplo, si es soluble en agua, nos da una idea del tipo de constitución y del tipo de enlaces existentes en la estructura del mineral. Reacciones al calentamiento, pues esto revela igualmente la estructura del mineral, pero la reacción al calentamiento también revela el agua que contiene el mineral. Aquí adelantito les voy a explicar. Como les dije que también en estas propiedades químicas y composición se veía el agua que contienen los minerales. Aquí están unos tipos de agua. El primero es agua de interposición. Esta es el agua que se encuentra incluida en el interior de los cristales, pero esto sin integrarse en la estructura del, del mineral. Por otro lado, tenemos el agua de cristalización. Mm, Esta, el agua de cristalización esa sí forma parte de la estructura y pues sí forma parte de la estructura, pero esto se debe más a cuando los compuestos se cristalizan en medios acuosos y, y pues también por parte y así es como se forma la parte de la estructura. El, el agua de constitución, aquí el agua de constitución es que en este tipo de agua no existen moléculas de agua individualmente, sino que en el compuesto se forman al momento de temperaturas, de ponerlos en temperaturas, en calentamiento, y es mediante donde se, se notan los procesos. Y como dije, pues que es mediante temperatura, aquí están unos procesos térmicos. Uno son las oxidaciones. Estas son cuando más de una valencia del estado de la estructura del mineral es cuando tienen más de una. La número dos, que es disociación térmica, esta es por el desprendimiento anhídrico carbónico, que puede ser como al momento de tanta temperatura, pues se desprenden las moléculas, ¿no? El número tres, que es recristalizaciones. Aquí pueden ser distintos tipos, pero en este se incluyen los cambios estructurales. En este sí se incluyen los cambios estructurales. Y por último tenemos las reacciones en estado sólido.
Estas dos últimas, la recristalización y las reacciones en estado sólido, normalmente se ocupan las técnicas de difracción de rayos X. El análisis químico de los minerales, estos permiten conocer la composición de la sustancia mineral, con el cual hay dos etapas principales, que es la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa, como ya sabemos, es la que identifica los elementos que están presentes en la muestra, y los cuantitativos determinan la cantidad que hay en cada componente. El estudio estructural de los minerales, eh, este estudio estudia, vaya la redundancia, la disposición espacial de los elementos que forman el mineral. La diferencia del estudio estructural y del análisis químico son los caracteres estructurales. Se relacionan con el conjunto total de entidades. Por ejemplo, dos minerales con los mismos iones pueden tener estructuras totalmente diferentes. Como les expliqué en la diapositiva anterior de la del estudio estructural de los minerales, en esta se aplican dos tipos de ensayos, am, que son los ensayos por vía seca y ensayos por vía húmeda. Y como sus títulos lo dicen, por vía seca es, mm, se basan literalmente en calentar el mineral y observar las reacciones, ¿no? Por vía seca, esto quiere decir a que no se involucra ningún tipo de solución ni disoluciones, nada, nada, nada. Es literalmente solamente observar la reacción del mineral al momento de estar expuesto a altas temperaturas, ¿no? En cambio, los ensayos por vía húmeda, aquí sí se usan reacciones con disoluciones del mineral. O sea, aquí sí se usan, por ejemplo, ácidos o bases, para así ver las reacciones del mineral. Sí se aplican reactivos generales, así como también pueden ser reactivos específicos. Esto solo con el fin de confirmar la presencia de iones. Solo como dato importante de estos dos tipos de ensayos es que pues los dos son para observar las reacciones de los minerales o confirmar presencia de iones, ver cómo reaccionan y eso. Pero estos dos tipos de ensayos es que realmente son únicamente son orientativos. ¿Qué quiere decir esto? Que, que como no todos los minerales van a reaccionar a alguno de estos tipos de ensayos, entonces no puedes tomar los resultados de esto como ya algo seguro. Viene siendo más que nada como una, pues sí, realmente una orientación, una ayudita para el momento mm, de pues querer analizar a más profundidad el mineral. Estos dos tipos de ensayos únicamente son como orientativos, pues o sea, para ver por qué camino irte, por así decirlo. Muy buenas noches, mi nombre es Manuel Antonio Miranda Salceda. Hoy les voy a hablar sobre un tema fundamental que es la mineralogía química. La mineralogía química es la que se encarga de estudiar la composición química de los minerales, lo que es esencial para múltiples aplicaciones, desde la minería hasta la industria química, obviamente, ¿no? Pues es importante siempre saber los elementos que pueden componer un mineral para darse cuenta con qué estamos trabajando, pues. O sea,
qué es o sea, qué es, por ejemplo, sale mal algo, qué es lo que nos puede afectar, qué es lo que puede pasar en dado caso de cometer algún error, ¿no? Y pues obviamente también es importante saber con qué mineral se trabaja, ya que así para la extracción de metales, la producción industrial, también en qué puede llegar a afectar el medio ambiente o, o ayudar también al medio ambiente, ¿no? Y todo eso. La composición química es clave para identificar y clasificar los minerales. Su análisis se realiza mediante métodos químicos, cuantitativos y cualitativos, y también puede llevarse a cabo con haces de electrones. La clasificación de los minerales se basa en su composición química y la simetría de sus cristales. Todo análisis químico comienza con una buena toma de muestra, es lo primordial que debes hacer, una buena toma de muestra. Si no tomamos una muestra adecuada, representativa del total, los resultados del análisis que estás haciendo podrían alterar todo, pues, podrían no reflejar la realidad, o sea, no llegas a lo que quieres llegar, pues, a lo que, a lo que el problema que quieres solucionar se haga de manera correcta, pues, porque pues ya hiciste una mala toma de muestras y con eso pues arruinas todo lo que viene, pues. Y aquí pues podemos ver una foto representativa de algunos minerales preciosos pues de la química. Bueno, pues como paso número uno tenemos la toma de muestra. Paso número 2 el tratamiento de la muestra. Paso número 3 ensayos preliminares. Todo esto es basado hablando del tema de la minería, ¿no? Pues la toma de muestras en minería es el paso inicial y fundamental para evaluar la calidad y el valor económico de un yacimiento. Su objetivo es obtener una porción representativa del material extraído o del depósito natural que permita como determinar el contenido de minerales valiosos, como por ejemplo el oro, el cobre, el hierro, el litio, entre otros materiales. Aquí pues di algún ejemplo. También pues para planificar adecuadamente las etapas posteriores del proceso minero. Algunos tipos de muestras son la exploración, que se toma directamente del yacimiento, como sondeos, trincheras o afloramientos, para evaluar la presencia y concentración de minerales. Las muestras de control. Durante la operación minera se extraen muestras en puntos estratégicos para controlar la calidad del mineral procesado, ¿no? Luego las muestras en laboratorios. Aquí se extraen en menor cantidad y se utilizan en ensayos químicos, físicos o metalúrgicos, pues. También la común, pues, el método de muestras comunes en la rama de minería, pues, que es uno de ellos es el muestreo por canal o trincheras, así se le suele decir, que significa que se recoge el material siguiendo una línea recta en la roca expuesta, en la roca que se está exponiendo, pues. También sondeos con barrena o diamantina. Estos son los que extraen cilindros de roca a diferentes profundidades. También muestreo por calicatas, algo así era. Que esto pues son excavaciones manuales o mecánicas para acceder a material más profundo. Y la importancia de todos estos métodos que acabo de decir es que un error en la toma de muestra puede llevar a una sobreestimación o subestimación del contenido del mineral valioso, que eso es lo que puede traducirse en decisiones económicas, pues, o sea, si estás trabajando para una empresa y cometes un error de muestra, va a afectar mucho para la empresa en la que estás trabajando, económicamente hablando, pues.
Después venimos con el tratamiento de la muestra en la minería. Una vez obtenidas las muestras, estas deben prepararse muy cuidadosamente en el laboratorio. Esto para asegurar que el análisis posterior sea exacto y representativo. Pues las etapas que pasan en los laboratorios, las etapas típicas, pues primeramente el secado, donde se elimina la humedad natural del mineral, esto para evitar que ésta altere las mediciones de peso y composición. Después la trituración primaria y secundaria. Se reduce el tamaño de la roca primero a fragmentos más pequeños y luego ya a polvo totalmente fino, pues generalmente hasta menos de 100 micras. Después la molienda. La molienda afina aún más la muestra, especialmente si se realizan ensayos metalúrgicos. También el tamizado, que permite seleccionar solo partículas de un tamaño específico, eliminando impurezas o material muy grueso. Por último tenemos el cuarteo o rifleo, que esta se divide la muestra homogéneamente para obtener submuestras representativas, utilizando métodos como el cuarteador Jones o el método de conos y cuarteo. La importancia de un buen tratamiento de la muestra es que asegura que los resultados obtenidos en laboratorio representen con precisión la composición del yacimiento del mineral procesado. También evita pérdidas de elementos valiosos y contaminación cruzada. Por último, vamos a hablar sobre los ensayos preliminares en la minería. Los ensayos preliminares en la minería permiten conocer las características generales del mineral antes de aplicar métodos más avanzados, como por ejemplo los análisis químicos instrumentales, la absorción atómica o espectrometría de masas. Los ejemplos más comunes de los ensayos preliminares en la minería es la observación visual del mineral, que con esto quiero decir que se identifican minerales metálicos y no metálicos a simple vista o con una lupa de un geólogo, ¿no? Prueba con ácido clorhídrico para detectar carbonatos que burbujean el contacto. Es por eso que se hace la prueba con ácido clorhídrico. Después el magnetismo, que con el magnetismo pues se aplican para identificar minerales como magnetita. También pues la prueba de raya. La prueba de raya que esta es la que consiste en raspar el mineral sobre una placa cerámica para observar el color del polvo que suelta. Y pues para eso es importante para distinguir óxidos, pues. Después también la determinación de la densidad, que este es útil para estimar la concentración de minerales metálicos. Eh, otro ejemplo está la ensayo de fuego cuando aplica, ¿no? Que esta es la técnica tradicional para determinar el contenido de metales preciosos como el oro y pues la plata, obviamente, ¿no? Y el objetivo de hacer los ensayos preliminares pues es para identificar los minerales presentes, para seleccionar los métodos de análisis más adecuados, para determinar si el mineral contiene elementos valiosos en concentraciones, para predecir también el comportamiento del mineral en los procesos de beneficio como la flotación o lixiviación. Pasamos al siguiente diapositiva. Análisis químico cualitativo. Con una pequeña porción del material para identificar los elementos presentes, esta no requiere que la muestra sea representativa del total. Análisis químico cuantitativo. Es fundamental para definir el nivel de detención, ya que condiciona el método analítico a utilizar. Cuando hablo de análisis químico cualitativo, quiero decir que este análisis determina qué elementos están presentes, aunque no cuántos hay de cada uno, ¿no? No requiere una muestra representativa, basta con una porción
pequeña. Por ejemplo, identificar la presencia del hierro, cobre o azufre. Con el cualitativo se puede hacer perfectamente. Ahora cuando hablo del análisis químico cuantitativo, esta determina cuántos hay de cada elemento en cada una, ¿no? Es muy importante definir el límite de tensión, que el límite de tensión se conoce como LOD, LOD. ¿Por qué digo que es importante? Porque ese límite, elegimos el método correcto, pues puede, es como por ejemplo, cómo saber no solo que hay sal en la sopa, sino cuánta exactamente. O sea, una pizca o una cucharada, pues. Métodos gravimétricos. Mm, Determina el contenido de un elemento mediante la medición del peso de una sustancia pura o de un compuesto estequiométricamente definido. Precipitaciones. Las precipitaciones se basan en la formación de un precipitado químico con una fórmula definida, que luego puede ser pesado directamente o tras una transformación como la calcinación. Electrodeposición. Se utiliza en la minería para extraer metales de minerales, también para purificar metales y también se utiliza para obtener productos con propiedades específicas. Ahora los métodos de extracción. Estas se utilizan un disolvente que de forma selectiva ataca todos los componentes de la muestra a excepción de aquel que se desea pesar. Después pasamos con el otro punto que es métodos de volatización, desprendimiento gaseoso y de absorción. Estos métodos se basan en la transformación del analito a una forma gaseosa, su posterior captura y medición. De los métodos gravimétricos es uno de los enfoques más clásicos del análisis cuantitativo, pues este uso, ¿no?, del método gravimétrico. Este se basa en medir el peso de una sustancia que contiene el elemento de interés. La muestra se transforma en un compuesto de fórmula química definida. Eh, Algunos tipos son la precipitación, que se forma un sólido precipitado que se separa y se pesa. A veces se calcina para convertirlo en otro compuesto antes de pesar. Por ejemplo, precipitar un cloruro de plata. Eso para analizar la plata. Otro tipo puede ser el electrodeposición, que es el que leí ahí, que este se utiliza para extraer metales. Se aplica una corriente eléctrica para depositar el metal sobre un electrodo usando en minería, para purificar un cobre o níquel. La extracción selectiva. Aquí se usa un disolvente que ataca menos al analito. Eh, el analito se aísla y se pesa con esta extracción. La volatización. Cuando hablo de volatización, es el gas que se mide directamente o se absorbe en otro medio. Por ejemplo, el análisis de carbono o del azufre. Métodos volumétricos. Estas son técnicas de análisis químico que miden el volumen de un reactivo necesario para reaccionar completamente con la sustancia que vamos a analizar. Esta operación se llama, bueno, se le conoce como valoración o también se le conoce como titulación. Algunos tipos de métodos es el ácido base, las reacciones de oxidación, reducción, que se le puede llamar como redox en una abreviatura. También la precipitación y también el complejométrica. Aquí una foto representativa.
Cuando hablo de métodos volumétricos, mm, es un enfoque ampliamente utilizado, también llamados valoraciones o titulaciones, como antes mencionaba. Aquí se mide el volumen de un reactivo que reacciona con el analito. Se realiza hasta llegar al punto de equivalencia. Cuando hablo del punto de equivalencia es cuando se ha reaccionado todo el analito. Cuando hablo de tipos de métodos, hablo del ácido base, que el ácido base se titulan ácidos con bases y viceversa, ¿no? Por ejemplo, la titulación de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. Eh, es un ejemplo del ácido base, pues. Después, con el redox, o oxidación y reducción. Este es muy útil para metales de transición, como por ejemplo un análisis de fierro, pues. La precipitación. Este se forma un precipitado al añadir el reactivo. Por último, complejométrica. Aquí se forma un complejo químico utilizado para analizar iones metálicos como el calcio y el magnesio, perdón. Métodos normalizados cualitativos, cuantitativos e instrumentales. La validación de un método analítico es un paso fundamental para asegurar y confirmar con base estadística que el método es confiable y adecuado para su uso previsto. Conocer bien el método, el analito, su concentración y las matrices donde se aplicará sirve, sirve mucho, ¿no? Parámetros clave a validar. Eh, Aquí la exactitud, la precisión, el límite de detección, como antes mencionaba, conocido como LOT, y cuantificación, conocido como log. Otro punto es la especificidad, la linealidad y la robustez. No basta con aplicar un método, es fundamental validar que ese método funciona correctamente por el caso particular que estamos hablando, ¿no? De la minería. Para los parámetros clave, pues la exactitud es cuán cercano es el resultado al valor real, pues. La precisión quiere decir cuán reproducibles son los resultados. El LOT y límite de tensión y cuantificación. También especificidad. Esta es la capacidad de medir solo el analito sin interferencias. La linealidad es la respuesta proporcional al aumento de concentración. Después la robustez. Mm, ¿Qué tanto se mantiene confiable si cambian condiciones mínimas, como por ejemplo la temperatura o el pH? La validación es como hacer una prueba de confianza, pues. Si el método falla al mínimo cambio, no es robusto y no se puede usar en la práctica. En resumen, la mineralogía química combina técnicas cualitativas y cuantitativas para identificar y medir los elementos presentes en minerales. Gracias a esto es posible tomar decisiones fundamentales en minería química industrial y ciencias de materiales. Hemos visto desde la toma de muestras, pasando por métodos clásicos como la gravimetría, hasta las modernas técnicas volumétricas y la validación de métodos. Cada etapa es clave para obtener resultados confiables. Mm, la calidad de un análisis químico depende pues tanto de la técnica como del criterio del analista. Un método validado no es suficiente si la muestra no es representativa o si no se comprende lo que se está midiendo. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Matas
yo les vengo a hablar un poquito sobre lo que viene en el capítulo 3, que sería el tema estructura de la materia mineral. Ok, primero que nada, la estructura de la materia mineral se refiere a cómo están organizados los átomos, iones o moléculas dentro de un mineral. Ok, en los enlaces iónicos, los átomos se mantienen unidos porque están ionizados, o sea que cada átomo ha perdido o ganado uno o más electrones. Los enlaces iónicos son un tipo de unión química que ocurre entre átomos que han perdido o ganado electrones, formando, pues lo que estamos hablando, iones. Cuando un átomo pierde uno o más electrones, se convierte en un catión, en este caso sería carga positiva. Y cuando los gana, se transforma en un anión, en este caso carga negativa. La fuerza que mantiene unidos a estos iones es la atracción electrostática entre cargas opuestas. Este tipo de enlaces suele darse entre metales, que son los que tienden a perder electrones, y no metales, que son los que tienden a ganarlos. Ok, en el caso de los enlaces covalentes, se forman cuando dos átomos comparten electrones. A diferencia de los enlaces iónicos, que son los que estuvimos viendo en la diapositiva anterior, aquí nadie gana ni pierde. Los átomos los comparten para mantenerse unidos entre sí. Este tipo de enlace puede darse entre los no metales. Los electrones compartidos crean una zona de densidad electrónica que mantiene juntos a los núcleos de los átomos. Una de las características de estos enlaces sería que suelen ser gases o líquidos a temperatura ambiente, como sería el agua, el oxígeno o el dióxido de carbono. No conducen electricidad porque pues no tenemos iones y pueden formar moléculas pequeñas como lo serían el agua o estructuras grandes como el diamante. Ahora, si te preguntas por qué comparten electrones, la respuesta es porque necesitan completar su capa externa compartiendo ambos, mm, compartiendo ambos para sentirse completos. Los enlaces metálicos ocurren entre átomos de metales, los cuales tienen una tendencia a perder electrones fácilmente, porque son muy electropositivos. En lugar de darlos a otros átomos, los electrones quedan libres y deslocalizados, formando una especie de mar de electrones que rodea los iones metálicos que son positivos. Este mar de electrones mantiene unidos a los átomos metálicos y da lugar a muchas de las propiedades especiales de los metales. ¿Cómo funcionan estos enlaces? Los átomos metálicos liberan algunos electrones. Estos electrones no se quedan con ningún átomo en específico, se mueven libremente entre todos los iones metálicos y esta nube de electrones mantiene unido al metal como si fuera un pegamento electrónico. Un ejemplo sería el cobre. Cada átomo de cobre libera electrones a la nube electrónica. Esto permite que el cobre sea conductivo, maleable y brillante. Los sólidos cristalinos se caracterizan por una estructura interna ordenada y repetitiva, formando una red tridimensional. En sí son materiales en los que las partículas, que son los átomos, iones o moléculas, están organizados de forma ordenada y repetitiva en el espacio, formando una estructura tridimensional llamada red cristalina. Esta organización regular es lo que les da formas geométricas definidas y les otorga propiedades específicas y físicas, ¿no? Una de las características principales de los sólidos cristalinos sería estructura interna ordenada, repetición de patrones en las tres dimensiones, forma externa definida en cristales con caras planas y ángulos regulares, y pues la alta estabilidad. Una de las propiedades físicas que dependen de la estructura cristalina sería la dureza, como están unidos los átomos, el punto de fusión, por el más alto en cristales con enlaces fuertes, la conductividad eléctrica o térmica y el sistema cristalino que sería cúbico, hexagonal, tetragonal, etc. Y por supuesto, claro que tiene importancia en la mineralogía, que sería pues clasifica minerales, determina composición química y pues entiende el origen geológico. Ahora les voy a hablar un poquito sobre la caracterización estructural de la materia mineral. Aquí dice que estudia cómo la radiación interactúa con la materia. En sí vendría siendo que busca entender cómo están organizados los átomos y los iones dentro de un mineral. Es decir, que busca la estructura interna tridimensional. Esto se logra estudiando cómo interactúa la radiación, que serían los rayos X en la materia mineral. ¿Cómo se estudia esta estructura?
Primero que nada, se analizan tres fenómenos que son los principales. En este caso, en el fenómeno número uno, tendríamos la difracción, que sería cuando la radiación, en este caso los rayos X, atraviesan un cristal. Se desvía al chocar con los planos atómicos y a este patrón de desvío se puede analizar para saber cómo están organizados los átomos. En el fenómeno número 2 tendríamos la absorción, que sería parte de la radiación que es absorbida por el mineral. Esto da información sobre qué elementos químicos contiene. En el fenómeno número 3 tendríamos la dispersión, que es la radiación que se distribuye en distintas direcciones. Esto ayuda a estudiar el entorno atómico local y las propiedades ópticas del mineral. ¿Por qué es importante saber para qué se utiliza la caracterización o que nos puede ayudar? Pues primero que nada permite determinar la estructura atómica y molecular del mineral. Ayuda a identificar minerales con precisión y es útil para entender su formación geológica y usos industriales. Cristalografía. La cristalografía es una ciencia que estudia los cristales y su estructura interna. Cada cristal está formado por un protón, ordenado de átomos que se repite en el espacio. Este protón determina muchas propiedades del mineral, su forma externa, su dureza y más. Y entre esos más está su brillo. En la minería, la cristalografía sirve para identificar minerales de forma precisa, conocer su pureza y calidad y predecir su comportamiento físico y químico. También están las formas o sistemas cristalinos comunes, que sería cúbico, hexagonal, triclínico, entre otros. Las técnicas claves son goniometría, mide los ángulos entre las caras del cristal, y difracción de rayos X. Permite analizar la disposición atómica interna. Ambiente sedimentario. Los ambientes sedimentarios son zonas donde se acumulan minerales como arena, grava, etc. Debido a procesos de erosión, transporte y sedimentación. Estos ambientes son importantes porque muchos dispositivos minerales se encuentran en ellos, especialmente arenas auríferas con oro, fosfatos y minerales pesados. Los tipos de ambientes sedimentarios son continentales, que son ríos, lagos, desiertos, marinos, mares, océanos, etcétera. eh, Transicionales, deltas, playas, estaurios. Apéndices. Producto del primer grupo de elementos. Incluye minerales asociados a elementos como sodio y potasio. Se incluyen compuestos como halita, NaCl y silvinita, KCl, usados en la industria química, alimentaria y fertilizantes. Estos se detectan mediante análisis de solubilidad y coloración. Producto del segundo grupo de elementos. Se refiere a minerales del grupo de los alcalinoterrios como calcio, magnesio y bario. Se encuentran en minerales como calcita y dolomita. Estos son esenciales en la construcción, metalurgia y agricultura. Solubilidad en agua y colores de sales y minerales. Este apartado analiza cómo ciertas sales se disuelven en agua y cómo su color ayuda a identificarlas. Por ejemplo, el sulfato de cobre es azul y soluble, mientras que la calcita es blanca e insoluble. Esa propiedad facilita la identificación rápida de muestras en laboratorio. Operación pulverizadora.
Describe el proceso de reducción del tamaño de las muestras minerales para su análisis. La muestra es triturada hasta obtener polvo fino, lo que asegura homogeneidad y precisión en las pruebas químicas. Es una etapa clave en la preparación de las muestras. Operación de chancadoras. Consiste en la trituración primaria y secundaria de muestras sólidas en un centro minero. Las chancadoras rompen las rocas en fragmentos más pequeños, preparándose para análisis posteriores o para procesos metalúrgicos. Su eficiencia afecta la calidad del muestreo. Anexos. Escala de dureza de Mohs. Mide la dureza relativa de los minerales, del talco, que es igual a 1, al diamante, que es igual a 10. Se usa para identificar minerales por su capacidad para rayar o ser rayados por otros. Escala de función de minerales, von Cobel. Clasifica los minerales según su punto de función en una escala del 1 al 6. Es útil para determinar la estabilidad térmica de los minerales durante procesos metalúrgicos. Escala de permeabilidad magnética. Evalúa la capacidad de los minerales para responder a campos magnéticos. Es fundamental para separar minerales magnéticos de los no magnéticos en plantas de procesamiento. Figuras de minerales. Incluye representaciones visuales de minerales como niquelina, cobalita, calcopirita, tenatita, bormita, cuarzo, entre otros más. Hay imágenes donde las formas cristalinas y colores se distinguen entre cada uno de los minerales antes mencionados. Conclusión. En conclusión, el análisis de minerales combina conocimientos de cristalografía, geología, sedentaria y química. Gracias al uso de técnicas, prácticas y escalas clasificatorias, podemos identificar minerales, evaluar su viabilidad económica y plantear procesos de extracción y procesamientos más eficientes. Este conocimiento es esencial para la minería moderna y la industria de minerales. Por nuestra parte ha sido todo. Espero que la información que les compartimos sea de su agrado. A nombre de todo mi equipo, muchas gracias por su atención.